Probablemente ya hayas visto cómo es una bobina en una placa de un celular y probablemente más o menos entiendas un poco el trabajo que hace. Pero quiero explicarte un poco cómo trabaja por detrás, qué es lo que hace efectivamente la bobina y para qué se utiliza y por qué están soldadas ahí en la placa. Para entender esto vamos a empezar con un ejemplo muy simple. Primero que nada, nosotros entendemos de que una bobina es como si fuese un rollo de cable. Muy simple. Por un lado va a ingresar el voltaje y por el otro lado va a salir el voltaje y está compuesta por un rollo de cable. Este rollo de cable es muy finito y está aislado. Es como si fuese un cable de esos hilos finitos que nosotros usamos para realizar puentes o jumpers, que viene aislado o con una protección. Y el rollito de cable tiene muchas vueltas. Y lo que ocurre es que los electrones ingresan por un extremo, circulan, dan vueltas rápidamente y salen por el otro extremo. Pero ustedes me dirán, ¿qué sentido tiene esto? Si la verdad es que ¿para qué me sirve que los electrones giran en círculos, den vueltas para llegar al otro extremo? Y lo que ocurre puntualmente es lo siguiente. Dentro de una bobina, lo que ocurre es que los electrones circulan muy rápido, van circulando y dando vueltas rápidamente a través de sus rollos de cable o sus espiras, que es como se les llama, sus vueltas que tiene la bobina. Y lo que va ocurriendo es que al suceder eso, vamos a generar o se va a generar dentro de la bobina un campo magnético. Un campo magnético que va a servir para almacenar energía. Esto que les dibujé acá pretende ser una flecha. Está medio fea dibujada, pero esto que ven por acá es una flecha. Se genera un campo magnético que lo que va a hacer es almacenar energía. Entonces acá viene un poco más de la aplicación práctica. ¿Para qué voy a necesitar que los electrones giren y que se me genere un campo magnético y que me almacene energía? Y esa energía yo ya la puedo generar tal vez con algún otro circuito. Por ejemplo, el PMU, que ya lo habíamos visto en algún momento, ya me genera esa energía, me genera el voltaje, me genera el amperaje para alimentarme algún circuito. Lo que ocurre es que muchas veces hay circuitos que de momentos requieren mayor consumo de energía que en otros momentos. Vamos a hacer la siguiente suposición, muy simple. Y después de esto vamos a ir al microscopio para ver cómo es una bobina y al diagrama para entender cómo se conecta. Supongamos lo siguiente, el equipo está encendiendo. Yo tengo mi iPhone que empieza a encender, me muestra el loguito de Apple y empieza a encender. Empieza a encender distintos circuitos, está el CPU ahí trabajando, indicándole a cada uno qué es lo que tiene que hacer. Y llega el momento en que me aparece la pantalla de desbloqueo. Tengo que poner el código de desbloqueo o mostrarle mi cara. Y al momento de hacer eso, la pantalla de bloqueo se disminuye y desaparece y hace una especie de animación. Hay un sector dentro del CPU que gestiona toda esa parte gráfica, la parte de GPU o Graphics Processing Unit, o sea, es la parte que gestiona la parte gráfica. Esto a modo de ejemplo, porque esto que les estoy contando también de momentos lo hace el CPU. Cuando está encendiendo tal vez me consume más energía porque tiene que encender distintos circuitos que en un momento en el que yo el equipo lo tengo por acá, al costado mío, sobre la mesada, sin utilizar. Ahí lo tengo consumiendo poca energía. Y en cuanto yo lo desbloqueo, me consume más energía, pero por microsegundos o por segundos me consume más energía. Mientras hace una animación, mientras lo enciendo, mientras lo desbloqueo, mientras le solicito que utilice una cámara. Entonces, por momentos me consume más energía y es para eso que utilizamos las bobinas. Para que de momentos yo le pueda otorgar más energía a alguna parte de un integrado o un sistema o alguna función. De esa manera yo logro ir generando mayor energía para ir alimentando distintos componentes, distintas funciones, sin tener que dejar de darle energía a otras. Vamos a ir un poco a ver cómo se ve una bobina en el microscopio y un poco más de esta función que acabamos de hablar. Fíjense lo siguiente, yo por acá tengo un PMU, que es el procesador que me va a generar la gran mayoría de los voltajes dentro de una placa. Es un administrador de energía y todos estos componentes grandotes grises que ven por acá con una pequeña flecha o un punto son bobinas. Fíjense,
que hay muchos. Algunos son parte de un circuito en conjunto. Por ejemplo, no me lo sé de memoria, pero podríamos suponer que esta bobina, esta y esta, forman parte de un mismo circuito que me va a alimentar al núcleo del CPU, por poner un ejemplo. Y supongamos que esta y esta van a alimentarme a otro sector del CPU, que es la parte gráfica. Como van a ver ahora a continuación, la gran mayoría de las bobinas están conectadas con el CPU, porque el CPU es un gran consumidor de energía y consume más o menos energía según nuestras solicitudes, según nosotros lo hagamos trabajar. De momentos, el CPU, como les comentaba recién, si necesita realizar un procesamiento gráfico intensivo, ya sea de la interfaz del software o porque estamos utilizando algún juego, va a requerir mayor consumo de energía, y ese mayor consumo de energía lo va a lograr a través del funcionamiento de las bobinas, que de ese funcionamiento se va a encargar el PMU, pero quien le va a solicitar que haga trabajar más a las bobinas va a ser el CPU. El CPU le va a decir muy rápido, le va a decir: PMU, me están pidiendo que yo haga un procesamiento gráfico importante, por favor, haceme trabajar a las distintas bobinas para yo poder tener la energía suficiente para poder generar ese procesamiento. Vamos a ir al diagrama, que quiero mostrarles lo siguiente. Si nos fijamos, la gran mayoría de las bobinas van a terminar conectadas al CPU. Recuerden que esto es un software que me permite ver cómo es la placa de un equipo y me permite ver a qué está conectado cada uno de los componentes, y las bobinas de un lado se van a conectar al PMU y del otro lado se van a conectar al CPU, la gran mayoría de esas, no todas, pero la gran mayoría de esas. Fíjense, acá tengo dos bobinas que forman parte del mismo circuito que me alimenta al CPU, y de este lado tengo que se me conecta esta bobina, la L3410, se me conecta a esta patita o este pad del PMU, mientras que la otra, la L3411, se me conecta a estas patitas o pads del PMU. Pero del otro lado, ambas trabajan en alimentarme un sector del CPU. Cada una de las bobinas o grupo de bobinas va a tener una función distinta. Por ejemplo, como podemos ver acá, esta que tenemos por acá se dedica a alimentarme un sector de la memoria RAM, SRAM. Hay otras que se encargan de alimentar sectores, por ejemplo, del P-Core, que es un sector del núcleo del CPU. Después tenemos otras bobinas que me alimentan distintos sectores, y como pueden ver vamos a tener distintos comportamientos de distintas bobinas. Acá hay otra que me alimenta a otro sector de la RAM, y así sucesivamente. Lo que necesito que entendamos de acá es que una bobina genera un campo magnético, y ese campo magnético me almacena energía, y cuando el sistema lo requiere o a quien esté conectado a la bobina lo requiera, va a utilizar ese campo magnético para poder abastecer de energía, de electrones suficientes para poder abastecer ese consumo extra. Una bobina no solo la vamos a ver así, la podemos ver de diferentes maneras. Pensemos en lo siguiente: ¿cómo funciona la carga inalámbrica de un celular? Funciona con bobinas. Es una bobina que, en vez de tener esa estructura gris rectangular donde hay un rollo de cable en su interior, va a ser un rollo de cable aplastado. Si nosotros vemos la bobina de carga inalámbrica de un celular, vamos a ver que es un rollo de cable aplastado, también compuesto de un hilo de cobre que está esmaltado, que está protegido para que los electrones circulen a través de él. Entonces lo que ocurre, ya sea con la carga inalámbrica desde un cargador inalámbrico hacia el celular, o la carga doble que tienen algunos celulares que cargan un celular con otro, lo que pasa es que los electrones circulan rápidamente a través del cargador, generan un campo magnético, y ese campo magnético es detectado por la otra bobina, y ese campo magnético detectado por la otra bobina genera movimientos de electrones, y por lo tanto me genera energía para cargar, en ese caso, una batería. Ahora, ¿cómo puede fallar una bobina? ¿Se lo han preguntado? La primera de ellas es que, a raíz del uso del calentamiento, ese esmaltado que tiene muy finito interno, que hace que me proteja el cable y hacer que los electrones circulen en círculo en vez de comunicarse por otro camino un poco más corto, que ese esmaltado se fisure, se dañe, se queme,
y por lo tanto deje de trabajar bien la bobina. Otra falla que podría ocurrir es que se corte el cable internamente, entonces no se comunique un extremo con el otro, no circulen los electrones porque es como si cortásemos un cable. Otro daño que pudiese ocurrir es que a raíz del calentamiento y la falla que pueda tener, esa bobina se deforme o se hinche y por lo tanto no cumpla bien su función de hacer circular correctamente los electrones y por lo tanto generar bien ese campo magnético. Y por otro lado, una falla muy común que la vemos con golpes de equipos, y muchas veces tenemos celulares que vienen a nuestros talleres que nos dice el cliente: se me cayó al piso, me dejó de trabajar, y nosotros medimos y vemos que está todo bien, no tenemos ningún cortocircuito, lo conectamos a la fuente y no vemos ningún comportamiento demasiado extraño, pero aún así el equipo no enciende, no trabaja, y es porque a veces lo que ocurre es que la bobina se desuelda. Simplemente por un golpe, tengamos en cuenta que es como un cuadrado de una masa gris que está soldado a la placa, muy grande y generalmente rodeado con resina dura. Lo que ocurre con el golpe es que se desuelda y se corta la soldadura. Entonces el voltaje no llega a destino. Los electrones ingresan a la bobina, tratan de cerrar el circuito para llegar al otro lado y no lo hacen. ¿Y qué acabamos de aprender? Que las bobinas van a alimentar principalmente al CPU, y por lo tanto si tengo algún sector del CPU que no está siendo alimentado correctamente porque los electrones no llegan a destino y por lo tanto el CPU no está recibiendo ese voltaje con el cual va a encender, entonces el equipo completo no va a encender, y eso es bastante común y a veces lo vemos y es difícil de detectar porque no es que vemos la bobina desoldada completamente, es una fisura muy milimétrica, muy interna, y la única forma de detectarla a veces es midiendo, haciendo una buena inspección visual y quitando la resina a los alrededores de una bobina para ver si está suelta y por lo tanto quitarla y reemplazarla poniendo ya sea una nueva o una que obtengamos de una placa que tenga esa bobina exactamente el mismo valor.